El día de hoy les voy a explicar un poco sobre una plataforma que descubrí que se llama Cortex. La descubrí hace unas semanas y es un sistema para manejar ideas, notas, documentos. Yo hasta hace poco las ideas que tenía las anotaba en el celular, en papeles que nunca encontraba o en documentos esparcidos en carpetas, sueltos sobre el escritorio, y entonces cada vez que quería retomar algo perdía tiempo buscando en qué lugar las había anotado. Creo que eso le pasa a mucha gente, ¿cierto? Entonces el problema con sistemas desorganizados no es solo el caos, es que se pierden muchas cosas en el proceso. Se pierde tiempo que podríamos estar usando para avanzar en los proyectos. Se pierde energía mental tratando de recordar dónde guardé esa idea, dónde anoté esa idea para un proyecto. Y entonces lo que suele pasar es que las ideas valiosas se desaparecen porque no hay un lugar en el que se estén capturando, ¿cierto? Digamos que eso era lo que me pasaba hasta hace unas semanas, donde decidí como darle la oportunidad a esta nueva plataforma. Ya la había escuchado antes, pero finalmente me decidí como a entrar y mirar de qué se trataba. Se entra por la dirección de app.cortex.com y estoy fascinada realmente, porque descubrí que Cortex no es solo una aplicación para tomar notas, sino que es un sistema que está diseñado para trabajar como tú piensas. Es decir, se convierte en lo que llaman tu segundo cerebro digital. Ahí puedes organizar las ideas, conectar el conocimiento que vas adquiriendo y hacer que los proyectos fluyan de una mejor forma. Déjame mostrarte un poquito cómo funciona para que entiendas cuál es la magia de esta plataforma. Todo empieza con esta primera pantalla que ustedes ven acá. Aquí en la barra lateral izquierda tienen organizados sus documentos. Los pueden organizar, por decirlo así, como en carpetas, entonces como por temáticas. Yo aquí ya tengo algunas y se despliegan y vas ingresando, por ejemplo, digamos, esta va a ser mi carpeta personal. Entonces aquí le puedo ir agregando, arrastrando los documentos que ya tengo o crear un documento nuevo tan simple como escribir aquí el slash y aquí puedes crear documento, un encabezado, elementos que eso ya lo veremos más adelante o algún recurso. Entonces puedes crear como una jerarquía y organizar tu documentación, ¿vale? Eso lo tienen, sí, otras plataformas como Notion y eso. Pero que lo interesante también de Cortex es que tú puedes vincular los elementos, los documentos. Digamos que este es tu espacio personal y aquí, digamos, ya ves los subdocumentos, pero además puedes llamar a otro documento. Entonces, con el doble bracket podemos vincular este documento. Entonces yo ya lo puedo acceder acá. Y aquí puedo crear un elemento, eso lo veremos más adelante de nuevo, pero vamos, por ejemplo, tengo una gran idea. Entonces aquí voy escribiendo y estructurando la idea o el proyecto que tengo. Pero una de las funciones por las que se destaca Cortex es la captura. La captura es esto que ven acá. Si yo doy clic aquí, y es básicamente la captura de ideas. Estás en la calle, estás en una clase, en el transporte, que tú vayas, tienes una gran idea, vienes aquí rápidamente, capturas la idea y puedes clasificarla de una vez dentro de algún documento o proyecto que tengas. Puedes asignarle también alguna categoría, algún topic, por ejemplo, para hacer una idea de post, para la web, para lo que sea. Entonces ya con Cortex puedes guardar al instante esas ideas que tienes, las puedes etiquetar, las vinculas a algún proyecto o las dejas guardadas para trabajarlas un poco más tarde. Aunque parezca algo muy básico, la idea de que puedas capturar tus ideas en cualquier momento, en cualquier lugar,
por sencillas que sean, por complejas que sean, las anotas aquí, las dejas capturadas aquí y luego puedes volver a ellas. Y ya vamos a ver entonces cómo empezar a conectar esas ideas con tus proyectos y cómo expandir esa idea y convertirla ya en algo más tangible, como un artículo, como una investigación, como las notas de algo que estés leyendo, ¿vale? Entonces ya cuando necesitamos trabajar en proyectos más complejos, Cortex se vuelve un gran aliado porque tenemos las etiquetas, las conexiones y los elementos. Les voy a explicar un poco de qué se trata cada cosa. Las etiquetas es tan sencillo como esto. Entonces, esto que es de mi marca personal, yo lo voy a etiquetar como negocio, por ejemplo. Y entonces, si doy clic aquí, voy a ver todo lo que tengo conectado a esa etiqueta. Si le doy la etiqueta de Post Idea y le doy clic, entonces me van a aparecer varias capturas, documentos que tengo bajo esa etiqueta y puedo volver a esas ideas, por decirlo así, o a esos documentos y ver qué relación tienen con esto que estoy escribiendo. Eso es en cuanto a las etiquetas. Las conexiones es lo que vimos acá hace un momento de conectar documentos o ideas entre sí. Lo hago con el doble bracket y conecto, por ejemplo, este. Y aquí ya lo tengo. Si le doy clic, me va a aparecer en el panel, que es algo que ya veremos más adelante, esa conexión que he creado con este documento. Los elementos también es algo que me gusta mucho porque me permite organizar las ideas que tengo, me permite estructurar el documento que estoy creando, el documento que estoy escribiendo. Entonces, este de Basics es para darle un formato al documento, pero ya cuando te vas aquí a elementos, tienes unos elementos por defecto, que es la nota atómica, que es una pequeña nota, un hook. Yo quiero que mi escrito al inicio tenga un hook, entonces voy a escribir aquí y este va a ser el hook de mi artículo. Estoy siendo demasiado literal, pero si tienes una idea sobre, estás escribiendo algo sobre los carros automóviles en el futuro, entonces, ¿qué pensarías si los autos voladores llegaran antes de lo pensado? Eso podría funcionar como un hook. Luego, digamos que después del hook me interesa que mi artículo, lo que esté escribiendo o mi investigación tenga un concepto. Y entonces así, gracias a los elementos, voy dándole una estructura clara a lo que estoy escribiendo y voy agregando ideas donde crea que mejor se acomodan según esta estructura que estoy desarrollando, ¿vale? Por eso es como tan poderoso esta parte de los elementos. Los paneles. Los paneles es otra parte muy poderosa de Cortex. Me gusta demasiado los paneles que son. Digamos que tengo este documento acá que estoy escribiendo, es como mi panel principal y quiero tener como referencia, por ejemplo, este documento. Entonces voy aquí y le digo que lo abra en un panel independiente. Entonces tengo acá mi escrito principal y aquí puedo ir mirando los documentos que tengo de referencia. Tengo este como referencia, pero también necesito ver este sobre el live y aquí se abre en la parte de abajo un segundo plano. Entonces yo puedo ir escribiendo, puedo ir revisando acá que había escrito previamente o es un documento de referencia. Entonces, ¿qué dice este documento sobre esto? Y voy capturando acá y escribiendo lo que voy pensando sobre esto o cómo voy desarrollando mi idea en base a estas referencias que tengo acá en el panel lateral. Ya no necesito este, simplemente lo cierro. No necesito este, lo cierro. Y también puedo abrir la sección de capturas, también lo puedo abrir en el panel secundario. Acá tengo todas mis ideas capturadas y puedo regresar a alguna de estas. Si yo solo quiero ver, digamos, las ideas capturadas que tengan relación con esto que tengo aquí, con este documento
o con estas categorías, con estas etiquetas, me voy aquí en la barra lateral izquierda donde tengo el documento, le doy clic derecho y le digo que me abra la captura. Y me va a filtrar las ideas capturadas específicas para este documento. Y ya tenemos, digamos que algo más organizado con las ideas capturadas en función del documento. Algo maravilloso también de Cortex son las plantillas. Ustedes tienen aquí su documento y ya con el tiempo, cuando empiecen a establecer como estructuras de escritura, pueden crear sus plantillas. Les voy a mostrar algunas plantillas que tengo aquí. Esta que es uno de los pilares de Cortex, que se llaman las Core Notes. Y esta es una plantilla, perdón, para crear estos Core Notes, que son como sus notas bases, sus notas más importantes dentro de Cortex. Acá están las instrucciones y la estructura de esta Core Note es así. Hay una gran idea, cuál es el problema que quieren resolver, cuál es la meta que quieren alcanzar, qué ejemplos podemos dar en cuanto a ese caso que estamos exponiendo, qué beneficios se van a lograr al final y cuál es el proceso para llegar a lograr esa meta, por ejemplo. Y si tienes algún concepto que quieres desarrollar a lo largo de la nota, está aquí. Entonces, esta es una plantilla para crear una Core Note. Pero si, por ejemplo, yo necesito una plantilla para mis redes sociales, entonces yo acá tengo una plantilla. Entonces, por ejemplo, quiero trabajar en un copy para una publicación en redes sociales. Cojo esta plantilla, clic derecho, le doy duplicar para no trabajar sobre la plantilla, ¿entendido? Eso es importante. Me la crea aquí arriba y yo acá le cambio el nombre. Entonces, por ejemplo, copy para post en Twitter. Le ingreso acá la metadata, a qué etiquetas está destinada la publicación y cuáles son como los tópicos, los temas a retratar. Tenemos una serie de instrucciones sobre cómo usar esta plantilla y vamos a decidir, por ejemplo, qué estructura queremos. Aquí en esta plantilla nos plantea varios frameworks. Entonces, digamos que yo quiero utilizar esta y empiezo a escribir según la idea. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta framework que es el PAS, problema, el agravado y la solución. Entonces, empiezo a escribir según el tema que quiera tratar cada parte del escrito. Eso es una forma de trabajar con las plantillas. Otra forma es, me voy aquí a documentos, creo un documento nuevo y voy a abrir mi plantilla de copy y ya tengo acá las referencias. Entonces, vamos a trabajar con estos dos elementos que ya tengo acá agregados. Entonces, quiero trabajar, por ejemplo, con este framework, que es como la estructura universal. Yo le pongo acá el título que le quiero dar a mi post y empiezo acá a añadir la estructura. Entonces, voy a poner un hook según esta estructura. Luego voy a agregar unos key points. Y digamos que yo quiero hacer mi propia estructura, mi propio estilo, entonces voy a fusionar varios frameworks y entonces además de los key points le voy a agregar un problema a la estructura y lo agrego y digamos que para finalizar le voy a poner un elemento de motivación y de acuerdo a esto entonces yo voy escribiendo mi artículo o mi post con esta estructura. Entonces, tener unas plantillas preestablecidas también es muy poderoso porque ya te da una idea clara de cómo ir organizando la idea que quieres desarrollar. Yo tengo acá ya varias plantillas desarrolladas, la mayoría de ellos realmente las saqué de otros usuarios de Cortex y las dupliqué. ¿Dónde puedes encontrar este tipo de plantillas? Te puedes ir a la comunidad de Cortex y acá hay una sección que se llama plantillas creadas por los usuarios. Entonces, quieres este framework o esta plantilla que es una plantilla que está diseñada con el framework de atención, perspectiva, ejemplo y gamificación. Aquí te explican un poco de qué es, le das clic que te va a enviar de nuevo como a una ventana de la aplicación de Cortex y una vez que estés allí, en la parte superior derecha le das en duplicar
y ya te acaba de duplicar. Si ves acá en la parte de arriba, te acaba de duplicar la plantilla. Yo lo muevo para mi carpeta de plantillas no editar, y la próxima vez que quiera usar esta plantilla puedo o duplicarla o la puedo abrir en el panel lateral y empezar a trabajar sobre un documento en blanco en el panel principal, ¿vale? Entonces, esas son como las principales características de Cortex, y es este tipo de elementos lo que lo hace tan especial y tan poderoso a la hora de crear, de plasmar nuestras ideas y de desarrollar los documentos en los que trabajamos. Desde que empecé a usar Cortex, mi manera de trabajar ha cambiado por completo. Las ideas ya no se me desvanecen en el viento. Los proyectos van avanzando, le veo el avance porque teniendo una estructura clara, entonces hoy trabajo en esto, mañana trabajo en esto, y voy viendo como el avance y el progreso de cada documento, y siento que por fin tengo un sistema que realmente me ayuda a pensar mejor, a aclarar mucho mejor mis ideas, a organizarlas. Entonces, por eso quería compartirles esta herramienta. Espero que le encuentren el valor. Vayan a la página app.cortex.co, hagan la prueba. Al principio puede ser un poco abrumador porque es un sistema nuevo de trabajo para ustedes, pero conforme vayan alimentando su segundo cerebro digital, su Cortex, y vayan haciendo esas conexiones con las etiquetas, con los elementos, con las conexiones con los documentos, trabajando con los paneles, con las estructuras, con las plantillas que ustedes van diseñando o que otros usuarios van creando, le van a encontrar muchísimo potencial a esta nueva herramienta. Cualquier duda respecto a la plataforma, déjenlo en los comentarios, y si la usan, si la empiezan a implementar, por favor también dejen en los comentarios qué les ha parecido y vamos creando como un feedback alrededor de esta plataforma. Eso es todo. Muchas gracias.